Este que ves en pantalla es el Juan Cruz de 19 años que se fue a otro continente, a otro país, a hablar otro idioma con el único objetivo de cumplir todos sus sueños, de iniciar una nueva vida y de, quién sabe qué, probar suerte en otro país. Con 19 años me fui a Irlanda con 3 amigos a básicamente probar suerte. Sí, pero lo que no sabía es que lo que me iba a pasar 2 semanas apenas llegué iba a ser el momento y uno de los momentos hasta el día de hoy más catastróficos de mi vida. Y en este video no solamente te voy a contar lo que fue ese momento para mí y cómo me marcó hasta el día de hoy, sino cómo ese momento hoy, 8 años después, sigue vigente en mí, en cómo yo acciono al día de hoy. Y vamos a ver cómo eso se traduce en cómo tomamos decisiones, ya sea para nuestros negocios, para nuestras vidas, para nuestras relaciones, para lo que sea que hagamos, cómo las cosas que nos pasan después terminan surgiendo efecto capaz muchísimos años luego. Entonces, para darles un contexto muy resumidamente, yo me voy a los 19 años a Irlanda, desde Argentina, a probar suerte. No tenía experiencia en ningún tipo de trabajo, no había estudiado, no tenía ningún título, apenas hablaba inglés y tampoco tenía dinero, así que mi madre me tuvo que dar dinero para que yo me vaya a Irlanda, tuvo que dar sus últimos ahorros, todo el trabajo de toda su vida a un tarado que no tenía ningún rumbo en esta vida. Así que me fui a Irlanda con este sueño de, no sé, hacer algo diferente, de probar suerte, de ver qué onda. Como capaz a algunos les ha pasado, como capaz algunos han tenido el pensamiento de hacerlo. Yo me fui. Gracias a Dios, junté 3 amigos, todos compartimos la misma visión y nos fuimos para allá con todas las expectativas, nada para perder, realmente nada para perder. En ese momento, uno de los requerimientos para poder quedarte y pedir una visa en Irlanda, y creo que hasta hoy, el día de hoy sigue vigente, era tener una solvencia económica para vos poder pedir una visa y poder trabajar part-time y al mismo tiempo estudiar, que yo iba a estudiar inglés. Entonces, esa solvencia económica, que yo obviamente a mis 19 años no tenía, porque no tenía estudios, apenas había trabajado en trabajos esporádicos en cocina, como gastronomía, parrilla, call center, etcétera, etcétera. No tenía ahorros y tampoco que era una persona muy disciplinada. Entonces mi mamá me dio esa plata para que yo vaya por allá. Eran en ese momento 3.000 euros. A las 2 semanas de haber transcurrido ahí y haber pasado un poquito los días acostumbrándonos al clima, a cómo vivir ahí, todavía no teníamos mucho esta flexibilidad de cómo funcionaban las cosas, de a quién teníamos que hablarle, teníamos pocos contactos, realmente éramos nosotros bien encerrados en nuestro círculo propio. Un martes común y corriente en el cual nosotros íbamos a estudiar a este instituto que lo que te permitía era estudiar por la mañana y luego por la tarde los tenías libres por si querías trabajar. Yo estaba en este instituto y claro, me di cuenta que no tenía mi morralcito donde yo tenía mi dinero, mi solvencia económica, porque tenía turno para sacar el visado en la próxima semana. A lo cual hago una llamada a un amigo que estaba en el hostel, este amigo me responde y le digo, bro, vos tenés acá está ahí el morral con mi plata, no sé qué, y me dice, no, acá no está. Y le digo, ¿cómo que no? Yo ya pensando, digo, bueno, me está haciendo un chiste, nosotros nos cargamos mucho, es muy típico de nuestro grupo de amigos, etcétera, etcétera. No, acá no está, me dice. Y le digo, no puede ser, no me cargues. Ya me empezó a enojar, la situación se empieza a volver un poco más candente. Eran 3.000 euros. Los 3.000 euros, menos un poquito de que había gastado en mediodía para estar ahí, pero no lo tenía encima. Justo ese día no lo había llevado encima mío. A lo que pasa el tiempo, yo vuelvo al hostel porque ya la situación era desesperante, porque él me decía, no, acá no está, y yo ya le empecé a creer, ya se pasó el momento en el cual dejó de ser una posible joda, una posible broma, hasta pasar a ser la realidad misma. Y voy ahí y me doy cuenta que al final efectivamente no estaba el dinero. Se ve que en algún momento, en algún momento en el cual dejamos la habitación libre, estábamos en un hostel en ese momento, alguien entró y simplemente se llevó el dinero con los 3.000 euros. Eso creo que marcó un antes y un después en mí como persona por varias razones. Razón número 1, porque nunca había sentido ese miedo tan intenso entrando en mi cuerpo de forma tan repentina. En el momento en el cual dije, efectivamente lo perdí. Porque sí iba entrando en el momento en el cual yo me daba cuenta de que esto podía ser verdad y eso cada vez iba alimentando mi como esa ansiedad, miedo y frustración al mismo tiempo, pero en el momento en el cual me resigné y dije, efectivamente lo perdí, me entró como un sentimiento de vacío, un sentimiento en el cual nunca antes había experimentado en mi vida. Y creo que eso hasta el día de hoy me ha forjado, porque esa plata, al fin y al cabo, yo, si bien en ese momento sentí que se me caía el mundo, lo primero que pensé fue en mi mamá y en cómo ella había trabajado tanto tiempo por darme toda esa plata y yo, como un pendejo, sin rumbo, sin ningún tipo de responsabilidades,
con poca falta de criterio, había perdido toda la plata así. Entonces, una de las cosas que más recuerdo de este momento es cómo mi cabeza empezó a trabajar los posibles escenarios que podían ocurrir a partir de ahí, ¿no? Entonces empecé a manejar cómo se le iba a decir a mi vieja, empecé a manejar qué iba a hacer a partir de ahora, empecé a manejar qué iba a hacer, cómo iba a hacer para sacar la visa, cómo iba a hacer para comer, cómo iba a hacer para conseguir plata, cómo iba a hacer para todos los proyectos que teníamos pensado hacer en nuestra estadía allá, pero básicamente sin dinero. Entonces, mi cabeza se puso en este modo de cómo empezar a solucionar todos los vacíos que acaban de ocurrir con este simple hecho. Todos los cabos sueltos que han quedado. Entonces, ese mindset, ese pensamiento de encontrar soluciones para los distintos problemas que se han abierto es una de las cosas que hasta el día de hoy me han forjado la persona que soy. Esa habilidad de ver la solución al problema, de entender cuál es ese próximo paso, qué es lo que tiene que ocurrir ahora próximamente, es algo que hasta el día de hoy puedo aplicar en mis negocios, puedo aplicar en mi vida, puedo aplicar en mis relaciones, puedo aplicar en absolutamente todo. Porque en ese momento yo no sabía qué iba a comer el día siguiente, no sabía cómo iba a conseguir casa porque no tenía plata, no sabía si me iban a dar una visa porque evidentemente no tenía solvencia económica, no sabía cómo se le iba a decir a mi madre, no sabía cómo iba a reaccionar mi madre, no sabía qué iba a hacer yo, no tenía trabajo, no sabía, nada. Entonces, todas esas soluciones son escenarios que mi cabeza empezó a plantear y era un modelo de pensamiento que yo no tenía antes. Y a veces, lamentablemente, como funciona la vida, es que las cosas tienen que ocurrir luego de un gran momento crítico. En mi caso fue este, en tu caso puede ser otro, pero siempre después de un momento crítico la cabeza empieza a hacer un cambio mental muy interesante y ser consciente de ese cambio es muy importante para vos después poder aprender de eso. Entonces, volviendo a esta primera lección, y es cuál es el próximo paso. A mí, mi próximo paso era básicamente cómo se lo digo a mi madre. ¿Qué le digo a mi madre? Ese era mi próximo paso, se lo tengo que decir. Eso es, porque en ese momento, imagínense lo nuevo que estaba y lo fresco como una lechuga que estaba, que no tenía ni línea de celular todavía, porque no me había dado el tiempo, porque recién había llegado. Entonces se lo digo, entonces dije, bueno, le digo que me lo robaron, o le digo que me asaltaron en la calle, o le digo que, no sé, las cosas simplemente desaparecieron. No sé, no sabía qué decirle. La cuestión es que yo se lo tenía que decir y ese era el próximo paso, ese era el próximo obstáculo que yo tenía en mi vida y ver cómo de ahí se iban a poder surgir diferentes opciones. Una vez que yo se lo cuento, ella me entiende, gracias a Dios, porque mi mamá siempre me entendió en todo. Mi próximo paso era, ¿qué como? ¿Cómo? ¿Qué hago? Y acá viene un poquito esta parte de que, bueno, macho, hay que bajarte los pantalones y empezar a pedir ayuda, no queda otra. Gracias a Dios yo tuve la suerte de tener a mi grupo de amigos, mis 3 amigos que me pudieron ayudar, pero no sin antes yo se los tenga que pedir a ellos. Obviamente tuvo que salir de mí el pedírselo, yo no esperaba que ellos me dieran algo a cambio y ese fue otro de los aprendizajes. O sea, hay que dejar el ego de lado y aprender a pedir ayuda cuando uno realmente la necesita. Yo en ese momento necesitaba ayuda. Sin la ayuda de mis amigos yo en ese momento no podría haber hecho nada, no podría haber comprado la comida esa noche, no podría haber puesto el depósito para la renta del departamento al cual nos mudamos porque yo no tenía ese dinero, no podría haber impreso todos los currículum que tenían que imprimir para ir a tirar currículum a las tiendas de trabajo para conseguir trabajo porque no tenía trabajo. No hubiese podido capaz pagar los bondis, los colectivos que podía porque no tenía nada, no tenía dinero, entonces tenía que pedir. Y este ego que tenemos adentro de que la idea de yo puedo hacer todo, nadie hace las cosas mejor que yo, a mí nadie me tiene que ayudar, es algo que traducido en el mundo de los negocios es muy interesante hacia el día de hoy, cómo yo veo cómo puedo aprender de cada situación que ocurre y cómo puedo aprender de cada persona que se me cruza en el camino. Siempre hay que ir con esa cabeza de ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta persona? No soy mejor para nada bajo ningún punto de vista de esta persona. ¿Y qué puedo llevarme yo de esta situación? ¿Y cómo puedo dejar este ego de lado? Hay un libro muy bueno de Ryan Holiday que es El ego es el enemigo. No sé si es de Ryan Holiday, la verdad. Don't quote me on this. Pero se los recomiendo. Excelente libro. Y este ego, esta voz interna que nos dice, tipo, vos sos el mejor. O sea, no necesitas ayuda de nadie. Y también el que nos dice, no sos suficiente, no podés hacer esto solo, básicamente no servís para nada, sos inservible. Todas estas cosas, estas voces internas que nos aparecen en la cabeza, nos terminan al fin y al cabo forjándonos a uno mismo. Entonces el hecho de ser vulnerable y este ego mata negocios de emprendedores mucho más que la falta de talento. El ego de los emprendedores mata más en los negocios que la falta de talento de ese emprendedor. El hecho de pedir ayuda cuando lo necesita es una habilidad extremadamente valorada
que el emprendedor necesita tener en su cabeza y en su arsenal de cualidades. Porque el día de mañana, cuando vos tengas una tarea que no puedas ejecutar, el día de mañana cuando vos tengas un proyecto muy interesante por delante, no lo vas a poder llevar a cabo solo. Vas a necesitar un equipo, vas a necesitar talento, vas a necesitar comunicación, vas a necesitar gente que sepa cosas que vos no sabés, que tenga otras perspectivas, que tenga otros recursos. Entonces, todo esto hace a cómo vos afrontás los problemas. Si te encerrás si te ahogás en un vaso de agua y preferís simplemente agachar la cabeza e ir para adelante, es una opción. O si preferís parar la pelota, mirar alrededor, ver dónde está tu próximo pase más seguro y jugar el pase ahí. Entonces son diferentes formas de ver la vida. Una de las cosas cuando básicamente entendí cuál era mi próximo paso, entendí que tenía que pedir ayuda para pedir ese próximo paso, entendí que se venía una etapa en la cual yo no podía buscar las cosas perfectas. Yo tenía que buscar el moverme, tenía que buscar ganar momentum, tenía que buscar volver a sentir que estaba recuperando las cosas, que estaba por buen camino. Imagínense, o sea, seguramente todos pasamos por una situación así, en la cual se nos viene todo el mundo abajo por una noticia, una situación, un mensaje, un factor externo que afecta a toda nuestra operativa del día a día y sentimos que ¡pum! Se nos cortó de raíz, no tenemos más batería, no tenemos más absolutamente nada. Y nos pasa que, claro, nosotros teníamos momentum, veníamos de una serie de acciones que estaban muy buenas, como yo. Tomé la acción de irme de mi país, tomé la acción de irme a un país completamente nuevo, de probar suerte, llegué, fui al instituto, me anoté, empecé a ir una semana, probé cómo era vivir ahí y después de la nada, ¡pum!, me corta todo ese momentum. Yo que sabía que tenía que volver a ganar ese momentum. Yo lo veo obviamente al día de hoy, pero veo que las acciones que hice luego de eso, el hecho de ir a imprimir 100 currículums, estar todo el día tirando currículums en la calle, comiendo comida barata, básicamente privándome de todos los lujos, llevando una vida casi que caótica. Era esta cosa de tomar acción constantemente, ¿no? Yo tenía que tomar acción constantemente con el único objetivo de volver a ganar ese momentum. Porque sin ese momentum como emprendedores, sentimos que no estamos avanzando. A veces nos pasa, ¿no?, que en los negocios vemos que cerramos este proyecto, cerramos este y de la nada cerramos 3 proyectos en una semana. Vamos todavía. Después pasa un mes y cero, quedado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros que está en nuestro control para tomar acción ahí? Empezar a buscar ese momentum, a tomar acciones, ya sean imperfectas, horribles. Dejar de buscar la perfección, porque la perfección es el enemigo del éxito. La perfección es el enemigo del éxito. Entonces, cuando yo empiezo a buscar estas acciones imperfectas, empiezo a tirar currículum, empiezo a hablar con managers que no me caían bien, a aplicar a trabajos que no tenía ganas de trabajar, a hacer estas cosas, evidentemente empiezo a sentir que estaba trabajando por lograrlo. Estaba realmente buscando ese momentum, ¿no? Y a todo esto me termino consiguiendo un trabajo en el cual este trabajo me pagaba mucho más que otras personas que trabajaban de lo mismo que yo. Literalmente me conseguí un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante en el punto más céntrico de la ciudad de Dublín, en Irlanda. Entonces tenía me pagaban bien por hora, tenía excelentes propinas, porque era el lugar más céntrico, donde teníamos mucha demanda de pedidos. Y bueno, y también me quedaba cerca de mi casa, me acuerdo en mi momento. Entonces, realmente había encontrado una excelente oportunidad por el simple hecho de buscar cosas constantemente. Antes había aplicado para otros trabajos que eran malísimos, me tuve que ir muy lejos para trabajar, me pagaban mal, pero probando y probando, terminé encontrándolo uno de los mejores trabajos que yo tenía de todo mi grupo de amigos. Entonces, la realidad es que con este video quiero dejar estas 3 lecciones para capaz esa persona, ese emprendedor, ese individuo que está pasando por un momento de crisis, un momento en el cual no ve la luz, simplemente no ve la luz allá afuera, que haga el próximo paso, que vea cuál es el próximo paso. Siempre el problema uno lo puede fraccionar en diferentes mini problemas, que esos mini problemas al fin y al cabo tienen diferentes soluciones también. Y el hecho de encontrar esas diferentes soluciones, que es mucho más fácil encontrar la solución al problema más grande, te va a dar este momentum que vos necesitas para encontrar esa solución más grande. Entonces, esta es la enseñanza que les puedo decir de esto que me pasó a mí a mis 19 años. Hoy en día tengo 27 y sigo aplicando estas cosas en mi día a día de una forma u otra. Y bueno, esto es simplemente para agradecerle a Juan Cruz 19 que tomó todas esas acciones, que se bajó los pantalones, que dejó el ego de lado, que la pasó como el orto y se cagó de frío tirando currículum y no tenía ni plata para comprar un paraguas. Y bueno,
al fin y al cabo es agradecerles y también agradecerles a ustedes por escucharme. Denle like, suscríbanse, todo lo que es para YouTube, porque a mí me ayuda un montón para seguir compartiendo estas historias y que se lleven una pijita de valor para implementar en sus negocios el día o en su vida el día de hoy. Así que les mando un fuerte abrazo, que anden bien, J.